Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández y hoy estaremos conversando con el doctor Marcos Reutemann de una historia de reyes sin princesas. Marcos Reutemann es catedrático de la Universidad Complutense en Madrid. Nació en Chile, aunque ya tiene muchos años viviendo en el Reino de España, y es autor de más de 20, 30 libros de sociología, ciencia política, sobre democracia, América Latina, golpes de Estado y un largo etcétera. Marcos Reutemann, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Buenas tardes, buenos días allí, buenas tardes aquí en Madrid. Es un placer, como siempre, estar contigo en tu programa, porque es un orgullo poder tener una conversación contigo. O sea, realmente contento. Marcos, esa historia bonita, idílica de la monarquía española, de una monarquía que apostó realmente por la transición hacia la democracia, que había tenido un comportamiento decoroso, de un monarca simpático, el campechano. Recuerdas tú que se le conoce en un artículo reciente, pues ha comenzado a hacer aguas de manera acelerada, porque ya no solamente son historias de elefantes, amantes, y una que otra fortuna, ya comienza a judicializarse la historia de la monarquía española. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando? Bien, yo creo que el relato, la élite política española, yo diría que quienes hicieron la transición viven en su mentira y se creen su mentira. Han construido un rey que no existe, han construido y reafirmado una monarquía en el siglo XX que es un hecho históricamente trasnochado, y a partir de ahí han puesto todos los elementos dentro del edificio para hacerlo viable. Pero efectivamente no, la realidad es otra, pero se ocultó, se vivió en una mentira. Y claro, en el momento en que empezado a resquebrajarse el propio orden institucional, la propia legitimidad de ese orden, el rey, por ser rey, y se creía además inmune, empezó a seguir haciendo cosas, y realmente lo que se ha demostrado es que es una gran mentira. Es decir, la monarquía española es una gran mentira, nunca fue un demócrata, nunca creyó en la democracia, proviene del franquismo, ha legitimado y se legitimó en el franquismo. Y algo muy importante que yo creo, ya que señalabas el artículo, el rey nunca juró la Constitución. El rey firmó la Constitución, pero no la juró, porque él había jurado los principios fundamentales del movimiento, y eso hubiese significado perjurio. Por lo tanto, este rey, el rey, digamos, emérito, no firmó ni creyó en la Constitución, simplemente la firmó, pero él no la juró, a diferencia, digamos, de su hijo, que sí en un acto institucional juró la Constitución. Juan Carlos está hoy perseguido, o por lo menos investigado en Suiza. ¿Por qué razón, Marcos? ¿Qué hizo para merecer semejante honor? Bueno, todo parte de una donación que le hacen otra monarquía o Emiratos Árabes, ¿no? Fundamentalmente 65 millones de dólares por las comisiones pagadas, entre otras cosas, ¿no? Por el AVE, ¿no? A la Meca. Y por lo tanto, en ese sentido, él tenía un amante que era Corina, también de la nobleza, y en función de eso se empiezan a destapar, fundamentalmente en Suiza, pequeños, digamos, salidas de fondos que el fiscal empieza a investigar, el fiscal de Suiza empieza a investigar por una investigación de una periodista. Es decir, ni siquiera es una investigación realizada
por la justicia suiza, sino por, diríamos, una investigación periodística que empieza a destapar, cuentas excesivas del rey, ¿no?, que él las toma como donación, sacadas de dinero de 200.000 euros al mes desde España, y eso abre una investigación. Esa investigación se realiza desde Suiza. En España ni está imputado, ni está investigado, ni está solicitado. Es decir, es una investigación que se hace desde Suiza. Y algo curioso que sería interesante destacar: los 3 sitios que se dice que el rey puede ir, ¿no?, es decir, República Dominicana, si bien Nueva Zelanda, ninguno de esos países tiene extradición con Suiza. Es decir, él sabe perfectamente que en España no le van a juzgar porque no está en cuestionamiento, y si lo juzgan en Suiza, no hay tratados de extradición en ninguno de los países que supuestamente el rey se va a ir a quedar. Pero claro, es decir, son años y años de una acumulación de una fortuna sacada por comisiones en América Latina, por pago de porcentajes, por donaciones de otras monarquías. Cuando él empezó supuestamente en unas declaraciones que se hace justamente en esta mentira de la monarquía, se dice que cuando él llega a España por orden de Franco y en definitiva para ser el delfín que va a sustituir al caudillo por la gracia de Dios, no tenía dónde caerse muerto, y que incluso se decía que en la Academia Militar de Zaragoza, que es donde él hace el servicio militar o la preparación, sus amigos como el general Armada, el mismo que le prepara el 23F, con el cual iba a las casas de prostitución o con los cuales tenía sus vínculos de amistades de esa generación, le compraban la ropa. Fíjate, o fíjese usted en la mentira, porque él vivía en la zarzuela. Es como decir, vive en un hotel de 5 estrellas, en la mejor habitación de superlujo de la suite, y no tiene el pobrecito para comprarse pantalones o tomar un café. Él acumuló, y con esto acabo, no tenía dinero a principios de los 60. El primero que le dona va a ser el Shah de Irán, antes de la revolución en Irán, que le dona $5 millones, que está documentado porque él se los pide. Y a partir de ahí se dice que hoy la fortuna de este rey, ¿no?, es de aproximadamente $1.700 millones. Estamos hablando, Marcos Roitman, de una fortuna hecha por facilitar favores como jefe del Ejecutivo del Reino de España, ¿o es una fortuna que nace de otro tipo de negocios? Yo diría que de eso y del otro tipo de negocios. O sea, nace para el rey, para Juan Carlos de Borbón, no ha habido cortapisas, no ha habido límite de dónde obtener dinero. Corina, que era su amante, dice que cuando lo visitaba en la zarzuela, el rey tenía en una piscina, al lado de la piscina, ¿no?, una especie de búnker, donde él abría la capa y había maletines de dinero que él le abría y se lo mostraba a Corina, a lo cual ella, en las conversaciones con Villarejo, decía: tiene un problema, ¿no?, fundamentalmente es como Rico Macpato, como el tío Gilito. Abría los maletines con cientos de miles de euros que los tenía ahí al lado y se los tiraba a sí mismo. Esa es la personalidad de Juan Carlos, que él mismo después lo dice, es decir, dice: los menores de 40 años me van a recordar como el del maletín, el de Corina y el de los elefantes. Y yo diría también el de las múltiples amantes que ha venido teniendo desde la década de los 60, incluso antes de que se casara con Sofía. Nada extraño en las monarquías a lo largo de la historia. No se han destacado a lo largo de los siglos ni por su conducta pudorosa ni por su honestidad. Es parte intrínseca de un gobierno que no está sujeto a controles. Efectivamente, por algo son reyes, es decir, el concepto de la monarquía absoluta,
del poder omnímodo, es decir, de esos elementos que supuestamente eran propios de las monarquías feudales y de las monarquías absolutas, que se fueron supuestamente racionalizando a través de las monarquías constitucionales. Esa es otra gran mentira, es decir, la reina de Inglaterra, las monarquías suecas, suizas, todas las casas reales, las de ahora y las antiguas, los Anjou, los Borbones, los Orange, como en su momento los Habsburgo, han vivido de todos los ilícitos posibles. Trata de esclavos es cosa de ver simplemente en Bélgica, ¿no? El caucho, el café, los elementos que fueron definiendo la monarquía. ¿Te parece, Marcos, si vamos a una pequeña pausa? Sí, sí, sí. No se vayan ustedes, amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos de vuelta en este cruce de palabras conversando con el doctor Marcos Roitman, sociólogo, politólogo, catedrático de la Universidad Complutense en Madrid, un especialista en cuestiones de democracia, representación política, valores y América Latina y, por supuesto, monarquías y golpes de Estado. Marcos, uno de los hechos, de las anécdotas que va más allá de la mera anécdota por las que el rey Juan Carlos es recordado en América Latina es porque en una reunión de mandatarios hispanoamericanos en Chile, mientras hablaba el presidente venezolano Hugo Chávez, Juan Carlos lo mandó a callar. El hecho fue celebrado, aplaudido por la derecha latinoamericana, la derecha española. ¿Cómo explicarnos esto? Hay una larga historia ya de desencuentros, digamos, entre ese proceso venezolano y esa monarquía española y la clase política española. ¿Cómo explicarla? Bueno, yo creo que ahí le salió el carácter justamente despótico propio de los monarcas que creen que pueden decir todo lo que quieren en cualquier momento. Él se ha presentado y se presentó también por la élite intelectuales, artistas en España y en América Latina como un rey campechano, bonachón, cercano, afable, y que realmente eso esconde una cara totalmente autoritaria, totalmente dogmática, una persona intolerante, una persona que se da para escuchar y que evidentemente lo primero no solamente fue una falta de respeto, que también lo fue para el presidente Hugo Chávez, sino para todos los latinoamericanos en el ámbito de lo que significa la soberanía, el derecho de autodeterminación, como también la capacidad de expresión. Eso demuestra uno que el rey no tenía ni la más mínima intención, capacidad de reconocer a América Latina y en él al presidente Hugo Chávez. Por lo tanto, ahí queda expresada también lo que es para España, porque ni el presidente Zapatero, no, ni ninguno de los ahí presentes, sí estaba, Nicaragua llamó algo la atención, también Cuba, creo que, pero en definitiva no me recuerdo bien cómo, pero lo cierto es que la mayoría de los países y los dirigentes políticos y mandatarios, ¿no? Evidentemente le aplaudieron al rey y con eso se envalentonó. No solamente se envalentonó, sino que fue un muy mal ejemplo desde el punto de vista del significado que tenía la derecha latinoamericana, lo utilizó justamente bajo el criterio de lo que significa ese hecho, es decir, demonizar absolutamente el gobierno, ¿no?, del presidente Hugo Chávez. Por lo tanto, eso supuso para España también un plus desde el punto de vista de legitimar al rey. El rey no solamente estaba legitimado porque hizo la transición, el rey no estaba solamente legitimado porque supuestamente no apoyó el 23F, que es otra de las grandes mentiras, sin el golpe de Estado del 23 de febrero del 81 estuvo patrocinado, desarrollado y armado desde la Casa Real, y por otra parte también aparece ahora en defensa de la democracia en América Latina. Todos esos hechos hicieron evidentemente esa figura, ¿no?, que evidentemente el propio presidente Chávez después le quitó peso al tema, pero
realmente me callo con esto. El problema es que nadie desde el punto de vista de la lógica de legitimidad del gobierno de España le llamó la atención al rey. Eso demuestra el poder absoluto real que tiene desde el punto de vista, o tenía. Marcos, nos explicaste ya el papel del monarca como un facilitador de negocios, como su carácter de jefe de Estado le abría las puertas a otros mandatarios para que las empresas españolas desembarcaran nuevamente en un proceso de reconquista en América Latina. Tú has documentado muy bien la política española en América Latina. ¿Cómo explicarías este proceso de facilitar estos negocios? Bueno, ya lo hacía su abuelo, Alfonso XIII, ¿no? Con todo lo que significó, generó esa visión de la idea de Hispanoamérica en el ámbito de la reconstrucción que significaba atrás fundamentalmente lo que había sido la crisis de la generación del 98, es decir, del siglo XIX, y la pérdida de las colonias por parte de España, o sea, la crisis final de fin de siglo XIX. En el siglo XX empezaron todas las inversiones directas. A España nunca le ha interesado América Latina desde el punto de vista político, sino fundamentalmente desde el punto de vista empresarial. Ya las monarquías, la monarquía con Alfonso XIII, evidentemente creó todas las redes que después, hay que decirlo, se articulan a través de los gobiernos, es decir, de los gobiernos, entre otros, el primero, más que el de Adolfo Suárez, que también el de Felipe González. El primer gran cambio que hay es América Latina es un negocio. Está el Banco de Santander, el BBVA, Repsol, toda la Telefónica, todas las grandes empresas se van a América Latina, pero entre otras cosas eso tiene un eje también claro. El último y primer gran ministro que pensaba en América Latina desde el punto de vista político fue Fernando Morán, pero a Fernando Morán lo echan del ministerio y nombran a Fernández Ordóñez, es decir, a un tipo que está en la banca. Ese es el nuevo ministro. Todos los ministros de Asuntos Exteriores para América Latina que han estado y son todos economistas o vinculados a los grandes lobbies de intereses económicos. Y ahí aparece la red entre la monarquía, el gobierno, también independientemente que sea PP o PSOE. Abel Matute era el gran resort de los hoteles en la Costa Maya y también en República Dominicana. Es decir, no hay un interés real que incluso, si se me perdona, lo tuvo hasta Franco, el dictador, que cuando fue el bloqueo económico decretado por Estados Unidos a Cuba, no, Franco dijo, no, nosotros seguimos comerciando con Cuba. Marcos, este mundo de los negocios y los intereses españoles en ultramar ha sido asociado con la construcción de la marca España, así como si fuera un producto que hay que vender en el mercado. La pregunta es si esa marca España no ha sufrido un deterioro con la imagen de un rey poniendo pies en polvorosa precisamente por el tráfico de influencias. Sí, yo creo que sí. De todas maneras, yo pensaría diciendo que nunca la marca España tuvo una gran aceptación, salvo justamente para creerse esa mentira desde aquí. ¿Qué es lo que exporta España? Es decir, y la prueba la tenemos ahora con la pandemia y la gran crisis que evidentemente es producto de la pandemia. Exporta sol y exporta productos primarios, es decir, no tiene un gran desarrollo tecnológico. La exportación es que vengan además aquí, ¿no? Supuestamente, ¿qué es lo que ha pasado? Rusos, las nuevas grandes, diríamos, poblaciones que desde Asia están viniendo o de Europa del Este a España como turismo. Lo que ofrece es sol, playa y poco más. Y después jamón para vender al exterior, aceite de oliva, naranjas y después capital financiero para lavar. Es decir, entre otras cosas, BBVA, Banco de Santander, es decir, capital especulativo financiero, y por otra parte eso es lo que es la marca de España. Ahora, evidentemente, eso se
se proyectaba también con una idea de desarrollo, investigación y tecnología de un país avanzado en el ámbito fundamentalmente de las tecnologías, en el ámbito de las transformaciones, en el ámbito de la universidad. Pero eso es totalmente falso, es decir, en España la fuga de cerebros es infinita. Las universidades, desde el punto de vista de poder mantener a su cuerpo docente o investigador, están la mayoría afuera. No hay opciones, por lo tanto la marca España también es un bluff que se vende en términos de uvas, manzanas, naranja, aceite de oliva y jabón de jabugo, que hay que decirlo, que está bastante bueno, o tortilla de patata. El Prado, Picasso, es decir, es un gran bluff, es un globo vacío. Marcos, América Latina es un factor en la política española, muy especialmente Venezuela. Venezuela y el proceso de la Revolución Bolivariana se ha convertido en un campo de fuerza para definir a los contrarios, para hacer campañas de estigmatización. El asunto del rey Juan Carlos hoy, ¿afecta esta forma de hacer política? Si es con respecto a América Latina y a Venezuela específicamente, no. Es decir, sobre Venezuela hay un acuerdo, diríamos, entre los grandes países, si exceptuamos a Izquierda Unida o Unidas Podemos en el ámbito genérico, ¿no? O sea, global, porque también dentro de esas organizaciones hay también sus tira y afloja. Pero podemos decir que Venezuela es parte de la política interna de España. Si antes era Cuba, es decir, hay una nueva guerra fría, una nueva guerra psicológica, el ejemplo para que la izquierda no triunfe, electoralmente hablando, es fundamentalmente, miren el régimen populista de Maduro, porque ya no es solamente Hugo Chávez, es Maduro. Todos los días las noticias sobre Venezuela siempre son todos en blanco y negro, siempre son negativas. El país, el mundo, no hay periódico, cadena de televisión que lo haga. Y ahí hay un acuerdo de Estado. El PSOE, hay que recordar que el propio presidente de gobierno inculcó a Maduro que tenía que hacer unas elecciones en los próximos 15 días cuando salió justamente el reconocimiento de Guaidó. Por lo tanto, diríamos que hoy, incluso aquí en España, no se contrasta realmente para desencajar la mentira de la derecha española. La derecha española siempre, en vez de entrar a debatir aquí, debate con Venezuela. Y es totalmente imposible en ese ámbito llegar a ningún debate. Cualquier cosa se cierra en Venezuela. Marcos Royman, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Quedan en el tintero muchas otras temas para seguir platicando sobre el afer Juan Carlos. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.